Hola otra vez, chicuelos y chicuelas. Pues ya estamos aquí para terminar la unidad 4 de tercero de la ESO. Sí. Ya hemos visto toda la parte de lengua, porque como os habréis dado cuenta ya, casi todas las unidades tienen una parte de lengua y otra parte de literatura. En la parte de lengua hemos visto un montón de cosas: sustantivo, adjetivo, verbo, determinantes, pronombres, las palabras variables y también mismo en las invariables, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Parece mucho, ¿verdad? Sí, pero hay que tener en cuenta que son cosas que venís dando desde primaria y en primero y de la ESO y en segundo, entonces solo haría falta recordarlo. No obstante, como son muy importantes, si no las domináis, os sugiero que veáis las sesiones de esta unidad 4, las dedicadas antes que esta a lengua, al apartado de lengua. Bueno, pues hoy nos toca el apartado de literatura. En teoría, páginas 82, 83, 84 y 85. ¿Por qué digo en teoría? Porque como veis en el título, también pongo 86, 87, 88, 89, 90 y 91. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Sí, pero es que esas no las solemos ver. Os recuerdo porque, mirad, página 86-87, aquí la tenéis. Lo que se llama consolidación y síntesis de esto que vamos a ver hoy, porque hay dos páginas de consolidación y síntesis en cada unidad. Una, la dedicada al apartado de lengua, que ya la vimos, y otra, la dedicada al apartado de literatura, que es lo que vamos a ver hoy, y viene esta después. Y pues son ejercicios del tipo de los que se han hecho ya, o los que hemos hecho en las páginas siguientes. Luego tenemos la 88-89 y lo tengo en grande. ¿Por qué? Porque lo considero importante, de verdad. No lo vemos, pero porque hay veces que no se suele dar o no os lo suelen mandar. Pero en tercero de la ESO vais a terminar haciendo comentarios de texto, por supuesto. Y esto os va a ayudar a saber cómo realizarlo. ¿Por qué? Porque aquí vienen como ejercicios sueltos poquito a poco, pero luego realmente cuando la profesora o el profesor os dé los apartados que tenéis que seguir, vais a tener que hacer todo esto redactado seguido. Tema, tal cosa. Estructura, tal cosa. Resumen. Recursos utilizados. Época, autor, todo eso lo tendréis que escribir seguido en un comentario de texto, que son bastante importantes desde ahora hasta bachillerato. Y luego, por último, la página típica de al final de cada unidad con evaluación y desarrollo de competencias de toda la unidad, tanto de lengua como de literatura. Y esas no las vamos a ver. Hoy nos dedicamos a las 4 sobre la lírica medieval, que también vienen como en orden. En la unidad 1 creo que fue una especie de resumen de generalidades en cuanto a la literatura. En la unidad 2 ya empezamos a ver las primeras composiciones medievales, el Cantar del Mio Cid. En la unidad 3 ya empezamos con géneros literarios. ¿Os acordáis que había 3? Narrativa, lírica, dramática. Pues en la unidad 3 vimos la narrativa, contar historias, que tenía una curiosidad, y os lo digo, que había la típica en prosa, todo seguido, que es como se suele escribir en la narrativa, pero también la había en verso. Digo que es una curiosidad porque el verso casi siempre pertenece a la lírica. Pues no, en la Edad Media pertenecía a la narrativa. ¿Por qué? Porque nos contaban una historia, la del Cid, por ejemplo. Entonces, por un lado teníamos la narrativa medieval y por otro lado la prosa medieval. Hacían esa pequeña distinción. Pocas veces lo vais a ver. Narrativa casi siempre va a ser en prosa, lírica casi siempre en verso. ¿Qué es lo que nos toca en esta unidad? Ya hemos visto la narrativa medieval, pues ahora la lírica medieval. ¿Cómo la vamos a ver? Con un solo esquema. Miradle, aquí está. Vamos a ver las 4 páginas. No está mal, ¿eh? Ya que el apartado de lengua dedicamos casi un esquema por página, pues en esta no. Un esquema para las 4. ¿Qué nos dice este esquema? Pues que la lírica medieval se podían establecer como 2 vertientes. Por un lado estaba la lírica popular, todo este lado izquierdo, y por otro lado estaba la lírica culta, todo este lado derecho. Diferencias, hombre, aparte del tiempo, que la lírica popular surgió un poquito antes, luego como veis 14 y 15, 14, 15, estuvieron en esos siglos las dos y terminó un poquito la lírica culta,
se desarrolló un tiempo un poquito más posterior. Pero sobre todo la diferencia más importante, más visible, es que la lírica popular, que ya te lo dice el adjetivo popular, te dice cómo es la lírica, más del pueblo, de gente humilde, gente llana, gente sencilla, se transmitía oralmente, quizá porque no sabían escribir, ¿no? Y por tanto, si se transmitían oralmente, eran conjuntos de poemas de autor anónimo. No conocemos autores de la lírica popular. Se transmitían oralmente, cantando o contando, y no se escribían ni se filmaban. No conocemos a esos autores. Sin embargo, la lírica culta, ya sí, ya lo hacían por escrito, firmaban, y conocemos algunos autores, como vamos a ver por aquí luego. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de esa gran diferencia de transmisión oral o transmisión por escrito de autores anónimos o autores conocidos, tenemos aquí abajo la temática. En esto no es tan distinto, porque en la lírica popular la temática era amorosa, y en la lírica culta, que pone aquí, también amorosa. ¿Qué podemos ver como pequeñas diferencias? Pues que en la lírica popular el emisor, el que componía o el que cantaba, vamos a decir, se ponía todo en boca como si fuera de una mujer. Y esta mujer, lo que vais a ver en todas las composiciones, es que más o menos estaba triste por la ausencia de su ser amado, porque no tenía cerca, no tenía al lado a su ser amado. Sin embargo, en la lírica culta, el emisor se ponía en boca de un hombre, más o menos los textos, y era como más de sufrimiento. Era todas estas de lírica culta, era como un hombre que intentaba, se denomina el amor cortés, para que lo sepáis, y era un hombre que adoraba, estaba muy enamorado de una mujer, pero siempre había algún problema, que no podía conseguir ese amor por cualquier cosa, porque la mujer estaba casada, por no sé, por cualquier motivo, y entonces lo que le provocaba era un gran sufrimiento. ¿Vale? Ya tenemos diferencias. Tenemos la transmisión oral y escrita, la temática, que aunque sea amorosa las dos, en esta una mujer llora la ausencia de su amado, y en esta un hombre llora o sufre por no poder conseguir el amor que desea. Y ahora ya nos centramos en las composiciones, ¿vale? En las manifestaciones de esta lírica. En cuanto a la lírica popular, tenemos tres posibilidades. Unas que se llamaban jarchas, que fueron las primeras, comenzaron en el siglo XI y XII, y se escribían en un dialecto mozárabe. Posteriormente llegaron unas que se llamaban cantigas de amigo, que estaban ya en el siglo XIII y XIV, y se escribieron en gallego-portugués. Por último, los villancicos, siglos XIV y XV, y estas ya empezaron a escribirse en castellano. Por lo tanto, acordaros, como lírica popular tenemos como ejemplos las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. Por favor, no creáis que estos villancicos son como los que ahora cantamos en la actualidad, que no, estos villancicos no tenían nada que ver con la Navidad, nada que ver con la religión. Era temática amorosa, como hemos visto aquí. Aunque se llamen igual, no son lo mismo. Villancicos. Y luego, sin embargo, en la lírica culta tenemos también otras tres manifestaciones. Una manifestación que la llamaremos galaico-portuguesa por la zona, estaba más bien por zonas. Galaico-portuguesa, hombre, si pensáis un poco dónde está Galicia, ¿dónde está? En el noroeste de la península, ¿no? Arriba a la izquierda del mapa de España. Pues ahí es donde se dan durante el siglo XIV. Y a estas se les llamaba cantigas de amor. Luego también tenemos otras catalanas. Vamos a pensar, ¿dónde está Cataluña? Arriba a la derecha, en el noreste. Están arriba a la izquierda, noroeste, arriba, en Cataluña, ¿vale? Y tenemos, perdón, se compusieron o se empezaron a conocer en los siglos XIV y XV, un poquitín después, y tenemos un autor muy importante catalán, Ausías March, ¿vale? Por último, la poesía cancioneril castellana. A ver, hemos visto la de Galicia, la de Cataluña y ahora la del centro, la nuestra, la castellana. En el siglo XV fueron de las últimas, en Castilla, por supuesto, y tenemos un representante muy famoso,
que es Jorge Manrique. A ver, había otros también, por ejemplo, el Marqués de Santillana, Juan de Mena, pero sobre todo os tenéis que aprender Jorge Manrique. ¿Por qué? Porque le dedican 2 páginas a Jorge Manrique y a su composición más famosa, Coplas a la muerte de su padre. Si estudiasteis en segundo de la ESO, que sé que sí, porque lo di yo, diferentes tipos de lírica, había una que se llamaba elegía. Elegía, que era cuando componías una obra porque se había muerto algún ser querido. Pues esto es la de Jorge Manrique. Compuso una elegía de 40 poemas, 40 estrofas, perdón, en la que lloraba la pérdida de su padre. ¿Vale? Bueno, eh, dicho esto, yo creo que no hay mucho más que decir. Bueno, quizá dentro de las coplas a la muerte de su padre tenéis una página dedicada a esas 40 estrofas que te hablan de que hay como 2 partes. La primera parte de la copla 1, hasta la estrofa 1 a la 24, donde tiene varias temáticas del paso rápido del tiempo, de que la muerte es inevitable, de que qué pena, que aquí podemos tener mucha riqueza, pero luego todos somos iguales a la hora de morir. Y luego la segunda parte que sí que es verdad que elogia mucho a su padre, ya que estaba dedicado. Es muy famosa esta obra, no sé si os sonará, la de nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Luego vamos a hablar un poco de ella en los ejercicios. Bueno, una vez que hemos visto las 4 páginas ya, que las hemos visto, pues nos vamos a dedicar a la tarea. ¿Vale? La tarea en primer lugar de la página 82, estoy buscándola aquí en la tablet. Ejercicio número 1. Escucha con atención y lee los siguientes poemas. Después indica quién habla en cada texto y a quién se dirige. Este tiene su complicación. ¿Por qué? Porque está en una lengua que no entendemos. Pero claro, todo esto lo vamos a mirar en la parte de arriba, en esto que viene en la lírica medieval. Y te vienen, como hemos dicho, 3 distintas manifestaciones, que ya lo hemos dicho: las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. Las jarchas, que estaban en un dialecto mozárabe, las cantigas de amigo, que estaban en gallego o portugués, y los villancicos, que estaban en castellano. Por lo tanto, ya es de imaginar que cada una de estas va a ser de una distinta manifestación. Una va a ser una jarcha, otra va a ser una cantiga de amigo, otra va a ser un villancico, por lógica. Pero vamos a verlo. Lo leéis y yo aquí, como no se entendía muy bien, en el margen izquierdo sí que te lo traducen, las 2 que no se entienden, las 2 que están en dialecto mozárabe o en gallego portugués, ¿no? Te las traducen y te lo dicen bien. Pero, de verdad, si tenéis dudas, haced uso del chat GPT. Vamos a ver el chat GPT. Mirad, aquí. ¿Qué le he puesto yo? El ejercicio 2 perfectamente. Mirad, ¿a qué manifestación de la lírica primitiva popular corresponde cada texto? ¿Indican qué lenguas está compuesto? Le he puesto la primera, el texto 1, le he puesto el texto 2, y bueno, parte del texto 2 y parte del texto 3, y te lo dice perfecto. Bueno, la primera pregunta de quién habla en cada texto lo tenéis aquí en lo de la traducción. Y en esta segunda, si os dais cuenta, me lo dice perfectamente. Te dice, en la una, Garit vos hay germanielas. Te dice, es una jarcha en lengua mozárabe. Perfecto. Hay ondas que ver. El texto 2 es una cantiga de amigo en lengua galaico-portugués. Y la tercera, por un pajecillo del corregidor Peinelló, es un villancico castellano en lengua castellano. Ya nos ha solucionado casi todo, chicos y chicas, chicuelos y chicuelas. Bueno, ¿por qué motivo sufren los emisores de los textos 1 y 2? Acordad de lo que hemos dicho. Si está claro que sufrían, ¿por qué? Porque estaban enamorados, ¿no? Y casi siempre estaba cantado por una mujer, como hemos dicho, en la lírica popular, y lloraban la ausencia de su ser amado. Y ahí lo tenéis, mira, voy a la traducción que viene aquí. Vamos a ver, el texto 1, la traducción te dice, decidme, ay hermanitas,
Uy, que se me va a perdonar. Ahora, decidme, ay hermanitas, ¿cómo contener mi mal? Sin el amado no viviré, la ausencia de su amado. Y en el 2 igual. Ay, olas que vine a ver, ¿sabrías decirme por qué tarda mi amigo? Mi amigo es mi amante, ¿no? Entonces, está claro que es eso. Así, para que me veáis un ratito. 4. Explica por qué se peina y se cambia de ropa la persona que habla en el texto 3. En el villancico. ¿Por qué? Por un pajecillo del corregidor, ya está. Porque quiere ver, porque va a venir a verla un pajecillo del corregidor y ella se ve que está enamorada. 5. Consulta el anexo de retórica de este libro y señalan los 3 textos ejemplos de los siguientes recursos expresivos: anáfora, paralelismo e interrogación retórica. Está muy bien, yo aquí arriba lo tengo, estas partes, la métrica, que te dice los tipos de estrofa, todo esto lo vais a tener que consultar siempre que veáis lírica, las temáticas, los tópicos y recursos estilísticos, aquí los tenéis, ¿eh? Por ejemplo, te habla de anáfora. Anáfora es cuando hay, mirad, repetición de una o dos palabras o varias en versos. Generalmente, aquí voy a incidir, en primero y en segundo de la ESO habréis visto, y si lo buscáis en internet, en ChatGPT, te dice que tienen que ser versos consecutivos. Sin embargo, en este anexo, en vuestro libro, no tiene que ser por qué ser consecutivos, y debe ser así porque no hay consecutivos, ¿eh? Si se me sabredes, por ejemplo, en el texto 2, empiezan igual, aunque no son consecutivos. En el texto 3, por un pajecillo del corregidor, por un pajecillo del corregidor. Me imagino que a eso lo llama anáfora, cuando son exactamente iguales, ¿vale? El por un pajecillo, por un pajecillo, por un pajecillo. En esa hay 3 exactamente iguales. A mi juicio, yo no lo consideraría anáfora, porque yo creo que tienen que ser consecutivos. Pero bueno, como aquí en esta página, como veis, no pone que tenga que ser consecutivos, aunque en el ejemplo sí te los pone consecutivos, uno detrás de otro, supongamos que pueden llegar a ser anáforas. A ver qué os dice vuestro profe o vuestra profe. Paralelismo sí, porque el paralelismo es la repetición de una misma estructura. Por ejemplo, a ver, se me sabredes dicer, se me sabredes contar. No son exactamente iguales, pero casi la misma estructura, ¿no? Eso está claro. Hay ondas que eu vin ver, hay ondas que eu vin mirar. Esos son paralelismos, son prácticamente iguales, la misma estructura, que sujeto, verbo, complemento, esos son los que son paralelismos. Y luego interrogación retórica, en cualquiera que veáis una interrogación, está claro que va a ser retórica, no esperar respuesta. ¿Se me sabré decir por qué tarda meus amigos en mí? ¿Se me sabré contar por qué tarda meus amigos en mí? Y en el 1 también tenéis. ¿Cómo contenir el mío male? Y abajo, ad ob el rey demandare. Son preguntas que hacen sin esperar ni recibir respuesta. Esas son las interrogativas retóricas. Bueno, ya hemos hecho los ejercicios de esta página, nos vamos a la de esta otra. Ejercicio 5. Escucha con atención y lee los textos de la poetisa granadina Hafsa bint al-Jabi y del caballero valenciano Ausiàs March. Ausiàs March, acordaos que dijimos que era uno de los más importantes de la lírica culta catalana. Después explica con palabras el contenido de cada composición. A ver, si os vais a la lírica culta, acordaos un poquito que, te lo dice aquí, siempre va a ser lo mismo, temática amorosa, pero en este caso de un hombre que no puede conseguir su amor por cualquier cosa. Esa va a ser la temática, está claro. 7. ¿Qué recurso estilístico aparece en el verso subrayado del texto 2? Al gran remanso de mi dicha plena. Acordaos un poquito de los recursos. Si habla del remanso de su vida, está claro que en su vida no hay un remanso son aguas tranquilas, ¿no? Está utilizando una metáfora, quiere decir otra cosa. No obstante, yo creo que esto hasta puse como si lo buscáramos aquí, a ver, en el ChatGPT. Aquí te explica el contenido por si lo necesitáis. Mira, ¿qué recurso estilístico aparece al gran remanso de mi dicha plena?
Lo digo por si queréis consultarlo. Metáfora, remanso no se refiere al agua detenida, sino a un estado de paz, de plenitud, tal, tal, tal. ¿Vale? 8. Consulta el anexo de retórica, identifiquen los textos ejemplos de símil. Acordaos, están aquí en los... Un momentito. Ahora, aquí estaban los recursos estilísticos, pero bueno, acordaos que el símil casi siempre te empleaba la palabra como, comparando, ¿no? Sí, entonces tenéis un como en en el segundo verso del texto 2. No desea la fuente el ciervo herido como yo quiero estar presente. Ya está, ahí está el símil, no hay más que buscar. Polisíndeton, poli, muchos. ¿Qué era polisíndeton? Utilización de muchas conjunciones. Mira, viene bien que hemos visto las conjunciones en esta unidad. ¿Cuál era la conjunción copulativa por excelencia? La I. Mirad un poquito el texto 1. Y de ti mismo, de tu tiempo, y del lugar que habitas, y aunque te esconda, polisíndeton. Y la hipérbole, una exageración, ¿eh? Una exageración, buscad una exageración por ahí, ¿eh? Aunque te esconda, texto 1. En mis pupilas hasta el día del juicio no quedaré contenta. Yo eso lo veo un poco exagerado. Acordaos que una hipérbole era una exageración a lo bestia. El decir que no va a estar contento hasta el día del juicio, que decía hasta que se muera. Yo lo veo un poquito exagerado. No sé vosotros, ¿eh? Ejercicio 9. Busca información en la red y redacta una breve biografía de la poetisa Hafsa bint al-Haji. Espero haberlo pronunciado bien, que me disculpen los árabes que pronunciarán esto exquisitamente y yo no, pero bueno. Pues mira, también el ChatGPT nos ayuda y yo le he puesto eso. Redacta una biografía de la poetisa Hafsa bint al-Haji y la tenéis aquí. Vale, es una de las primeras mujeres, nacida en Granada, como pone aquí, que escribió. Y ejercicio siguiente, que es el ejercicio 10. Explica las semejanzas y diferencias entre la poesía popular y la poesía culta escritas en romance durante la Edad Media peninsular. Me vais a permitir no decirlo porque viene en el esquema y lo he explicado perfectamente. Una diferencia... la de arriba, que una se transmitía de una manera y la otra de otra manera, una semejanza a la temática en general, amorosa, pero también había una diferencia. En una lo solía contar una mujer y estaba triste porque no tenía a su amado cerca, pero le correspondía. Y en la otra, al revés, la otra lo solía decir un hombre y se quejaba porque estaba enamoradísimo, pero no podía conseguir ese amor. Vale, pues ya está. Página 84. La poesía, ojo como estoy, la poesía cancioneril, que era una de de los tres tipos, de las tres modalidades de la lírica culta. Te dice aquí lo que hemos hablado un poquito en el esquema, lo que se suelen hablar, del amor cortés, que os acordáis que os he dicho eso, que siente pasión, pero siempre hay un obstáculo y entonces lo que hace únicamente es sufrir, sufrir y sufrir. Bueno, actividades. Ejercicio 11. Escucha con atención y lee estas composiciones de la lírica cancioneril. Después explica su contenido. Está claro, el contenido va a ir sobre lo que hemos dicho arriba, ¿eh? Ya lo veréis. Amor, amor, amor. Sufrimiento porque hay un obstáculo. En la primera está claro que no quiere enojarla, que se basa en eso. Y en la segunda, sin embargo, pues que no lo va a conseguir nunca. 12. ¿Qué rasgos del amor cortés reconoces en cada uno de los textos? Lo acabo de decir, porque hemos explicado el amor cortés y lo que he dicho, de lo que va, de la temática que va, es del amor cortés. También podéis poner a lo mejor que usa algunas palabras o tono erótico, porque muchas veces habla de galardón, premio, merced o gloria, refiriéndose a conseguir las relaciones sexuales que no va a poder conseguir. Pero mira, por ejemplo, en el texto 1 dice, quiero perdiros sirviendo las mercedes que no pido. Las mercedes significa eso, relaciones, que no las va a conseguir. Y en la otra también te habla un poquito de leal servir, gritar y decir mis penas. Todo, ¿ves? Tengo que reverdecería y diera fruto. Dar fruto también se refiere un poquito a eso, ¿eh? Vale. 13. Analiza la métrica de la primera estrofa del texto 1. ¿Qué tipo de estrofa es? Vamos a irnos un poquito a la estrofa para verlo. Aquí. Grande, grande, grande. Así. Siempre quece mi serviros y mi triste desearos.
Si contáis las sílabas, siempre crece mi serviros. 9. Y mi triste desearos. 8. Perdón. Siempre crece mi serviros. 8, se decía yo, eso es imposible. Y mi triste desearos. 8. Con temor de Noé. Acordaos que el Noé era una sinalefa. No, jaros. 8. No. Aquí habría una sinalefa, pero la tendríamos que destruir, chicuelos y chicuelas, que se puede, acordaos. Porque si digo no so merced pediros son 7, pues hay que destruirla, esa sinalefa. No oso merced pediros. Y entonces son todas de 8 sílabas. Aquí se hace sinalefa, noé, y aquí no se hace sinalefa, se destruye esta sinalefa, porque si no, no llegaríamos a 8. 8 sílabas, por lo tanto arte menor, y si os fijáis en las terminaciones, iros, aros, aros, iros, a, b, a. Esta va con esta, iros, iros, esta va con esta. Y son rima consonante, porque no solo la I y la O, se repite todo. Iros, iros, aros, aros, a, b, a. ¿Vale? Y te dice, ¿qué tipo de estrofa es? Si no os acordáis, os venís aquí. Tipos de estrofa. En la página 319. Y por aquí abajito tenéis. Mira esta. Rima consonante, arte menor, A, B, A. ¿Cómo se llama? Así se llama esa estrofa. ¿Vale? Venga, seguimos. Último, reconocer en el texto 2 metáforas, encabalgamientos e hipérboles. Aquí tenéis, si lo tenéis que recordar, lo que era una metáfora, un encabalgamiento, mira, metáfora, encabalgamiento, en fin, pero eso deberéis saberlo ya. Una metáfora es cuando dices una cosa queriendo decir otra, cuando dices algo cuyo significado te revela otra cosa, cuando identificas dos realidades distintas con alguna semejanza. A ver, a lo mejor os hago un lío, pero lo de siempre que os digo, de algodón del cielo, el algodón, ¿a qué me refiero? A nubes. No digo nubes, pero es el algodón, ¿vale? Pues aquí, en esta página, ha dicho en el texto 2, metáfora, está claro que dice en el primera estrofa, bien amar, leal servir, gritar y decir mis penas es sembrar en las arenas o en las ondas y escribir. Te está diciendo que gritar y decir sus penas es como sembrar en una arena o como escribir en las ondas del mar. Es decir, es inútil. Me explico. Las nubes son algodón. El término real son las nubes, lo real. El término imaginado, algodón. Las nubes son algodón. ¿Por qué? Porque tienen una semejanza de forma, de color. Pues aquí el término real es gritar y decir las penas y el imaginado sembrar en las arenas. Gritar y decir las penas es como... Bueno, si digo cómo sería una comparación. Es sembrar en las arenas. Esa es la metáfora. Encabalgamiento te lo dice, ¿no? Es cuando un verso, cuando una idea no acaba en el verso, sino que continúa en la otra. Mirad, si yo tanto escribiera en la mar, eso es el encabalgamiento, porque no acaba la idea ahí, sino empieza en un verso y acaba en otro. Eso es lo que se llama encabalgamiento. Hipérbole, una exageración muy grande, que en la última también te viene, que te dice, estos dos últimos versos, que si escribiera, lo pudiera escribir, podría escribirlo en todas las ondas del mar, en todas, imaginaos, eso es casi imposible, hombre, ¿no? Podría teñir todas las ondas del mar, imposible, una exageración. Bueno, y nos vamos a la última página, a los ejercicios de esto, que van sobre Jorge Manrique y sobre las coplas a la muerte de su padre. Vamos con eso. 15. Escucha con atención y lee las coplas 1 y 3. Mide los versos de la copla 1, indica la distribución de la rima y establece el esquema métrico de la copla de pie quebrado o copla manriqueña. Es que el señor Jorge Manrique hizo unas estrofas suyas, originales nada más. Nada esta de 4 versos de 8 sílabas. No, si os dais cuenta,
te lo explica aquí la copla manriqueña, pero si lo veis ahí se ve perfectamente. Van a ser 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4. Por eso se llama de pie quebrado, como si estuviera coja. 8, 8 y luego la mitad, 4. 8 y es A, B, C, A, B, C. Está claro que en letra minúscula porque es arte menor. ¿Eh? Y luego es ABC porque ida, erte, ando. Ida, erte, ando. Y eso es lo que es la copla manriqueña o de pie quebrado. 16. ¿Qué temas y tópicos aparecen en las dos coplas? Justifica tu respuesta. Bien fácil. ¿Por qué? Porque te vienen aquí los tópicos que utiliza. El tópico tempus fugit, que el tiempo pasa rapidísimo. El tópico homo viator, que la vida es un camino hacia la muerte. Y el tópico ubi sunt, que dice, ¿y dónde están las riquezas que tienes en vida cuando te mueres? En ningún sitio. Si os dais cuenta, ahí viene eso. 17. Comenta el uso de la antítesis, la anáfora y el paralelismo en la copla 1. ¿Os acordáis de antítesis, contraposición de ideas? Si os vais a la copla 1, aquí, mirad, vida, muerte. Vida, muerte está claro que es una antítesis. Placer, dolor, otra antítesis. Dormida y despierte incluso. Pero está claro que usa esa antítesis. Y la anáfora, mira, como sé. Esto sí que es una anáfora, porque están versos consecutivos, seguiditos. Ahí está una anáfora. Y el paralelismo puede ser lo mismo si toman los dos, porque es como se pasa la vida, como se viene la muerte. Cambia la vida y la muerte, pero en los dos es determinante y sustantivo, determinante y sustantivo. Se repite la misma estructura. Y justificarlo es que durante todo el tiempo, aparte del tópico que utilizan, que es que la vida es un camino hacia la muerte, entonces habla de vida y muerte por eso, porque la vida es un camino hacia la muerte, el fin es la muerte. Y el 18 explica las metáforas referidas a la vida y a la muerte en la copla 3, lo acabamos de decir. Es una metáfora en la copla 3 porque está muy bonita. Nuestra vida son los ríos, te identifican. No, si dice nuestra vida son como los ríos, no sería una metáfora, sería un símil. Pero te dice nuestras vidas son los ríos. O sea, es como un río. Y te lo hace durante toda la composición. Está muy bonito porque te compara todo, el nacimiento del río con el nacimiento de la persona, cuando el río desemboca o acaba en el mar, que es cuando muere una persona, y luego todo durante el principio del río es cuando hay torrentes, hay cascadas, es muy rápido, la juventud aventurera, y luego cuando estás llegando al mar es como más sosegado, más calma, que es cuando uno ya se hace mayorcito. A mí me encanta esta composición porque es una metáfora muy bonita sobre la vida de las personas. Bueno, pues ya hemos acabado todos los ejercicios de literatura. Nada más por ahora. A ver si os hago rápido un breve resumen de la 3 y la 4 para posibles exámenes. Hasta la próxima.